están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Gianmarco. Mi nombre es Huáscar López. Y en esta oportunidad, nuevamente con ustedes, para poder continuar con la segunda parte de este tema que hemos elegido, que se denomina disfraces evangélicos, la hipocresía en la iglesia, parte 2. Y en esta oportunidad, la anterior vez hablábamos sobre la iglesia, la congregación, los creyentes, ¿no? Como tal, cómo tendríamos que ser, ¿no? Y hablábamos nosotros poniéndonos como ejemplo, porque en algún momento también tal vez nosotros hemos actuado de forma hipócrita, ¿no? Tener doble moral, pero gracias a Dios nos hemos dado cuenta y estamos queriendo superar eso, ser cada vez mejores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del liderazgo, de los maestros y líderes dentro de la iglesia. Y yo quiero empezar con este versículo bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 15, que habla justamente de lo que estamos hablando, disfraces evangélicos. ¿De dónde sale el tema? Justamente de este versículo bíblico de Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, dice, pero por dentro son lobos rapaces. El 16, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice. Y más adelante vamos a seguir desarrollando esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, Jan, Huáscar, el ejemplo viene pues desde las cabezas, ¿no? Si el pastor, el líder, no ora, la iglesia no va a orar. Si el pastor líder no se prepara en la palabra, la Grey va a ser también así, ¿no? No le interesa prepararse y conocer la palabra. Vamos empezando con esta parte. A ver, Huáscar. Uy, sí, Carlitos, ¿no? Dando ese ejemplo, como decías, el ejemplo tal vez que deberían dar los pastores, ¿no? Yo creo que también, tal vez un poco hablando de lo que nos ha tocado, viendo lo poco que hemos podido vivir personalmente, yo creo que hay que ser bien equilibrados, ¿no? Entre tener misericordia y entender, y también que los pastores y los maestros sepan la responsabilidad que ellos tienen como pastores, ¿no? Porque se entiende que tal vez muchos tal vez tengan trabajo, tengan cosas que hacer, pero no por eso, digamos, se pueden excusar de las responsabilidades que tienen, ¿no? Y muchísimo más cuando tienen a su cargo, como vemos en la palabra de Dios, a la grey y a nosotros, ¿no? Que deben de discipular, que deben de estar ahí, incluso hasta con la puntualidad, con el tema que vamos a hablar de la sana doctrina, de cosas que son muy importantes, ¿no? Yo creo que, hablando en ese aspecto, es muy importante tal vez llamar la atención a aquellas personas, a aquellos pastores, líderes que el Señor los ha puesto, ¿no? En ese privilegio, que deberían tener la responsabilidad y tal vez un poquito autoevaluarse y qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo? Autoevaluación. Huáscar, es muy importante eso. Jan. Bueno, pues en este caso los falsos maestros y los líderes pues deben prepararse, ¿no? Siempre deben estar constantemente buscando preparación, buscando alimentarse ellos también, porque es muy importante que uno también como líder y como pastor, no significa que va a ser infalible, no significa que esta persona pues va a ser como ese superhombre, ¿no? Porque igual necesita oración, necesita prepararse, necesita conocer mucho más, porque morimos y dejamos de aprender, ¿no? Durante toda nuestra vida vamos a seguir aprendiendo, pero hay maestros y hay líderes que se rehúsan a seguir aprendiendo, se rehúsan a bueno, pues seguirse preparando, yendo a otras iglesias, por ejemplo, a alimentarse ellos también, ¿no? Y es muy importante porque realmente pues pueden haber temas que en su tiempo, porque todo el tiempo, ¿no? Va aumentando los libros, las enseñanzas que se pueden sacar de la Biblia, ¿no? Y releer. Entonces ellos tienen esa responsabilidad y ese cargo, ¿no? Ese peso en la espalda, así como dice en 2 Pedro, dice: y hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, así habrá falsos maestros entre ustedes, ellos engañarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió, y esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y es cierto, ¿no? Muchos reclaman, ¿no? de todo esto, de que hay pastores que se lucran del evangelio. Y eso es muy importante. Lo que decía Jan acerca del ejemplo, pues no es que porque nosotros queramos atacar a los pastores, es que ellos exigen oración
y ellos tienen que orar primero. Si ellos exigen puntualidad, ellos tienen que ser puntuales. Si ellos exigen trabajar, servir al Señor, ellos tienen que primero servir a la grey del Señor y no servirse de la grey del Señor. Eso es la diferencia de ser un pastor motivador, un coach, ¿no? De estos últimos tiempos que vemos muchos de esos, de lo que son los verdaderos siervos de Dios. Los siervos de Dios están para servir a la grey, para ser instrumentos en las manos de Dios, y no para vivir con lujos, sirviéndose, como dice Jan, sacando dinero del pueblo para vivir mejor que el pueblo. No, los verdaderos siervos de Dios viven para el Evangelio, no viven del Evangelio. Y esa es la diferencia que tenemos que saber diferenciar nosotros con discernimiento del Espíritu Santo. Y la pregunta va de todo corazón para todos los siervos que están viendo este video, o los líderes: ¿predicamos lo que vivimos? Porque si, digamos, no predicamos lo que vivimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos incurriendo en hipocresía. Cuando usted, pastor, líder, diácono, anciano de la iglesia, está predicando, está enseñando la palabra, ¿está seguro que Dios está hablando a través de lo que usted está predicando? Porque muchas veces se ha visto falsas enseñanzas de manera hipócrita, predicar lo que no vivimos. Predicamos todo menos lo que realmente dice la Biblia, pero la mejor prédica es predicar lo que vivimos, lo que realmente estamos cumpliendo. Y en ese sentido, Huáscar, nosotros nos ha tocado vivir también en este tiempo con siervos que sí se esfuerzan, se están esforzando por dar el ejemplo. No hay siervos perfectos, pastores perfectos, pero siervos que se esfuerzan, Huáscar. Sí, Carlitos, gracias a Dios sí existen ese tipo de siervos que, por la misericordia y gracias a Dios, entienden, ¿no?, que no solamente es aparentar, sino realmente practicar lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que sea difícil, ¿no? Y en el caso que hablabas de los pastores que no practican lo que viven, lamentablemente se ve mucho, ¿no? Pastores que yo he escuchado, ¿no? Personalmente no he visto, pero me han contado de que en la iglesia tienen una actitud, pero en el trabajo donde están tienen otra, ¿no? O muchos tal vez hablan, por ejemplo, de fidelidad o de la pareja, de matrimonios, pero viendo la realidad sus vidas son un poquito distintas, ¿no? Y no solamente tal vez de los pastores, sino también de los líderes, ¿no? Lo que comentábamos en el anterior video, ¿no? Como yo, por ejemplo, digamos, en la iglesia puedo ser una persona, pero en mi casa puedo ser otra, ¿no? Entonces yo creo que es importante que realmente tomar en serio la palabra de Dios, porque lo que está escrito es pues palabra de Dios. Él está hablando, a pesar de que ha sido escrito por hombres, pero por inspiración divina, dice la palabra, es pues palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que de ahí viene el temor de Dios, en el cual, si dice esto, o sea, poner todo de mí, a pesar de que tenga un carácter horrible, digamos, pero tratar de que el Señor obre en mi vida, ¿no? Poner todo de mí para ya dejar de ser una persona hipócrita. Vivir con integridad es eso, ¿no? Predicar lo que uno vive, ¿no? Y no lo que uno no vive, Jan. Sí, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver muchas veces esto, ¿no? Hasta en mi propia congregación me ha tocado ver cómo es que, bueno, mi pastor era una cosa en el púlpito, pero saliendo de ahí trabajaba con uno de ellos y era una persona totalmente diferente, ¿no? Uno de los hermanitos que fue a vivir, no fue a vivir, sino fue a trabajar con él, nos comentaba esto a la iglesia, ¿no? Y denunciaba y decía, él es muy amable, es así en la iglesia, pero saliendo de ahí en el trabajo me trata muy mal, es así, es muy prepotente y es testimonio mismo, ¿no? O sea, un líder pues tiene que saber que muchas personas van a seguir su ejemplo y van a querer ser como ellos, ¿no? Especialmente los jóvenes, porque pues lo ven predicar y uno se inspira, ¿no?, de esos líderes. Y es triste ver cuando una persona que decía hacer algo pues realmente no lo es. Y también muchas veces es tema de saber, ¿no? Porque del discipulado, de la preparación que haya tenido este líder también, porque líder que no está preparado, pues lastimosamente no lo va a hacer bien, ¿no? Y es muy importante. No solamente la parte teórica, la práctica hace mucho, ¿no? Y uno puede hacer mucho, aún con poca teoría que tenga, y la cosa es vivirla, no solamente predicarla.
Ahora vamos a hablar, entrando a esto de los pastores que se apacientan a sí mismos, como habla el libro de Jeremías, capítulo 23, 1 y 2 de este libro, ¿no? En ese tiempo del antiguo pacto también había pastores que descuidaban la grey de Dios, ¿no? Y el día de hoy también se ve manifiesto eso. ¿Qué podemos decir sobre eso, Huáscar? De verdad que da mucha tristeza que un pastor que es líder de una congregación olvide a las ovejas y no las ministre, no las cuide, no las visite, no les dé amor, no ore por ellas, no se inmiscuya un poco, porque es pastor, es encargado por Dios para que pueda cuidar la grey de Dios. Angelitos. Si me permites antes de responderte, lo que dice en Jeremías capítulo 23, lo que decías, versículos 1 y 2 dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Y aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces vemos lo que me decías claramente, ¿no? Es triste, la verdad, Carlitos, como lamentablemente, no sé si será por ceguera espiritual o tal vez por algún error que hayan cometido, o solo el Señor conoce, ¿no? Que no toman en cuenta realmente a la iglesia, ¿no? Y vemos en la iglesia, en todas las iglesias, yo creo que existe necesidad, ¿no? Últimamente en nuestra iglesia personalmente no vemos como hay familias que necesitan ser visitadas, ministradas, familias, no sabemos animadas, ¿no? Sí, Galitos, eso necesitan, porque no sabemos en familia cómo están realmente ellos, ¿no? Muchas veces existen problemas entre esposos, ¿no? Y vemos que los hijos se pueden dividir, unos están parte de la mamá, otros parte del papá, vienen a la iglesia, obviamente como todos nosotros, como decimos, vemos y parece que no pasa nada, pero necesitan eso, ¿no? Y lamentablemente, yo creo que principalmente de los pastores, porque son la cabeza, ¿no? Imagínate, como tú dices, si ellos no se preocupan, la cabeza no está, el cuerpo pues está perdido, o sea, no tiene una dirección de las cosas que hacer, ¿no, Carlitos? Muy importante, y es lamentablemente triste, ¿no? Porque es una necesidad que necesitamos cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia. Ahora usted dirá, tal vez, ¿por qué se están ocupando de eso? No es que nosotros queramos, nos ha permitido Dios ministrar a jóvenes, animar a otros hermanos, no hacer obra de evangelismo, que soy actividades en diferentes congregaciones, y ahí la gente se queja, dice: mi pastor me ha lastimado, que no me viene a visitar, que me ha abandonado, o sea, y nosotros tenemos que ahí, digamos, como somos parte del cuerpo, ministrarlas, ¿no? Alentarlas, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad muy grande que tienen los líderes, los que tienen llamado. Es una cosa que uno tiene que también asumir esa responsabilidad, pues, porque así como ha sabido pedir tal vez ese ministerio, tener una congregación, tiene que ser responsable de ella, Jan. Sí, ¿no? Es un mandato de Dios que los pastores cuiden sus iglesias, pero lastimosamente hay muchas veces que toca ver que no es así. Un caso porque, bueno, me ha tocado vivir eso en algún momento, porque este pastor pues nos dejaba así al aire, y yo también pues me desanimé mucho. Realmente pues no conocía a Dios, pero llegaron personas que realmente me comenzaron a discipular, me comenzaron a hablar, así como el hermano Carlos, y me ayudó mucho a crecer espiritualmente, y aprendí cosas que realmente no se hablaban en mi iglesia, ¿no? Y a partir de la palabra de Dios pues fue renovando y transformando, ¿no? Y así como dice en 1 Pedro 5, 2, 3, dice: cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo, háganlo de buena voluntad y como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Y es cierto, ¿no?, que estos pastores pues algunos se sirven a sí mismos, se sientan en los lugares de honor, y bueno, pues incluso ha llegado a ver donde el pastor es como Dios, ¿no?, mismo en una iglesia, o donde el pastor pues se hace ver mal porque realmente lo que busca es dinero, ¿no? Con eso que vemos de las maratónicas, de que oramos por ti por dinero, básicamente, ¿no? Cuando debería ser por amor al prójimo, ¿no? Es un servicio, ¿no? Es un servicio, y es eso, ¿no? Sí, y a veces nos estamos olvidando de lo más importante, la grey de Dios, la iglesia,
La iglesia por la cual Cristo ha dado su vida, pastores, es una responsabilidad grande. No podemos cambiar una alma por el ministerio, por la congregación, por el dinero. No se puede hacer eso. Las almas le han costado al Señor Jesucristo y tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo no tengo el ministerio pastoral, pero ¿cuántas veces Dios me ha permitido pastorear porque hay necesidad? Y esa necesidad es la que realmente nos llama a nosotros a poder hacer este tipo de videos, ¿no? Para que podamos reflexionar en que la responsabilidad que tenemos. A Pedro Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Si usted, pastor, siervo, líder, diácono, anciano de la iglesia, ama al Señor, dice: apacienta mis ovejas, el Señor Jesús. 3 veces le pregunta a Pedro. Entonces, si usted ama a Dios, usted tiene que apacentar a la grey, a las ovejas, a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, porque no se está dando cuenta que un día vamos a rendir cuentas. Y eso es lo que realmente me preocupa a mí. Pareciera que han perdido muchos pastores el temor de Dios, porque si no amas a tu prójimo, ¿cómo dices en el púlpito que amas a Dios? Si te está importando más el dinero, si te está importando más el ministerio que el Señor, que es dueño de todo. Entonces, inclusive hemos visto pastores que hacen discriminación. ¿Cómo es posible que podamos ser tan hipócritas de estar ahí en el púlpito y discriminando a unas ovejas y a otras no, y a otras sí? Eso se ha visto muchas veces, Huáscar. Sí, Carlitos, lamentablemente es triste, ¿no?, ver eso. Y vemos aquí, perdón, Carlitos, voy a leer rápido Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice, está hablando de Jesús, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vemos cómo aquí el mismo Jesús, o sea, ha venido a servir a cada uno de nosotros, ¿no? Y obviamente, Carlitos, o sea, también aclarar de que estos videos no son en condición de criticar a ningún siervo, ningún líder, ningún pastor, simplemente tal vez hacernos dar cuenta, ¿no?, de los errores y fallas que podemos estar cometiendo, y cómo los líderes y pastores que son cabeza, que debajo de ellos tienen pues a cargo, bajo de ellos, muchas personas, ¿no? Y se equivocan ellos, y es pues no solamente para ellos, sino para todos los demás. Y esas fallas pueden ser pues cruciales para una persona que tal vez sea nuevita o sea antigua, y puede definir que a través de eso puede hacer que se aleje, ¿no? O también decisiones buenas que puede hacer que esa persona se afirme, ¿no? Y como aquí, como dice la palabra aquí en Filipenses, como el Señor no ha escatimado de ser igual a Dios, Él ha venido, y como nosotros, siendo humanos, siendo hombres, ¿cuánto más pues debemos hacer de la misma manera, ¿no? Vamos finalizando este tema tan importante, bien delicado, pero necesario de compartir, Jan. Bueno, también es cuidar, ¿no?, lo que es la sana doctrina y las enseñanzas, de estar seguro de lo que uno habla, de lo que uno está predicando a las personas nuevas, ¿no? Y bueno, pues toca ver en algunas iglesias que piensan que, digamos, el bautismo por agua no es necesario, ¿no? Y bueno, pues otras enseñanzas extrañas que han ido entrando en lo que es, ¿no?, en el cristianismo, y es muy triste ver cómo es que esos falsos maestros pues los seducen y los engañan con esas ideas extrañas, llevándolos a lo que no es verdad, ¿no? Y los engañan y los engatusan, y de eso habla segunda Pedro, ¿no? Es una exhortación a tener cuidado con estos falsos maestros, y también que bueno, pues saber, ¿no?, de dónde uno realmente se está alimentando, ¿no? Porque hay videos también en las redes, en Facebook, en YouTube, en TikTok, que esparcen estas ideas extrañas, ¿no? Y también es cuidar de lo que uno se alimenta, porque la palabra es eso, ¿no? Es alimento, ¿no? Eso. Sí, muy importante. Vamos cerrando este tema, Huáscar, porque ya estamos en tiempo, ¿no? No me querido, sí. Tal vez la misma reflexión que el anterior video, autoevaluarnos, ¿no?, delante del Señor, porque si no nos vemos a nosotros mismos, o tal vez escuchar aquellas críticas constructivas que nos dicen que pueden ser ciertas, que nos van a ayudar a cambiar y a mejorar, porque debemos ser conscientes, como les decía, responsables de que las personas que son líderes, pastores, no solo están ellos, sino tienen debajo de ellos muchas personas. Y no ser piedra de tropiezo, es lo que se quiere evitar. Muchas gracias de todo corazón, siempre nosotros confiando en la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. No enfaticemos en esas prácticas antibíblicas, es decir,
La doctrina de mi denominación. ¿Qué es eso de hablar la doctrina de mi denominación? Nuestra doctrina. Hay una sola doctrina, señores, es la palabra de Dios y esa es la que se tiene que predicar, no las prácticas que nosotros hemos inventado muchas veces para justificar ciertas prácticas que no son bíblicas. Entonces tengamos mucho cuidado. El pastor es como usted, como yo, un siervo que está en el proceso de transformación también. Puede cometer errores, puede fallarle, porque todos estamos en el mismo barco. No es bueno idolatrar al pastor, no es bueno endiosar al pastor. El pastor necesita oración de nosotros, pero comprensión, pero también en algún momento necesita también exhortación, porque todos somos humanos, todos podemos cometer errores. Que Dios le bendiga. Espero que este video haya sido de mucha edificación para su vida. Hasta la próxima. Hasta luego.